Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a este servicio de la Primera Iglesia Bautista de Gregory, Texas. Hoy estamos celebrando un día tan especial, un día que es tan importante para nosotros cristianos y es el día de la resurrección. Así es que acompáñanos a alabar al Señor, acompáñanos a celebrar juntos este día tan importante para nuestras vidas. Queremos darle gracias a Dios por lo mismo, por habernos amado, por habernos dado a su Hijo, por haber muerto en la cruz, pero sobre todo, por haber resucitado. Es por su resurrección que nosotros tenemos esperanza y podemos hacer lo que hacemos sabiendo que todo tiene un valor y que verdaderamente Él vive. Sí, hermanos, que antes de seguir adelante vamos a orar, vamos a pedir a Dios que esté con nosotros en esta mañana, que sea el quien dirija todo lo que hagamos y que su Espíritu Santo sea el que pueda tocar el corazón de cada uno de ustedes y cada uno que debe ser tocado con la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por permitirnos, Señor, a través de este medio una vez más comunicar tu palabra y juntos como iglesia poder alabar tu nombre y poder tener, Señor, esta adoración, aunque sea de una manera virtual, pero que sea para ti algo grato, Señor, y algo que verdaderamente deje en nuestras vidas, Señor, lo que tienes en propósito para hoy, Señor. Quédate con cada miembro de la iglesia. Quédate con cada persona que quizás va a estar escuchando este mensaje. Que tu palabra sea proclamada, que tu Espíritu Santo haga la obra que le corresponde hacer al tocar cada corazón y traer la convicción que cada corazón necesite, Señor. Y que todo lo que hagamos en este momento sea para tu honra y para tu gloria. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús te lo pedimos todos, Señor. Amén. A continuación, hermanos, nuestras hermanas nos van a traer unos cantos de alabanza. Sé que no estamos aquí juntos, pero usted en su casa puede alabar al Señor, ¿ok? Ahí, si se sabe el canto y quiere cantarlo, si solamente quiere meditar en el canto, deje que el Señor ministre su corazón, pero a la vez tenga la oportunidad de darle la alabanza y la adoración que Dios se merece de parte de usted. Disfruten.
a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces, sí veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Gracias, hermanas, hermana Laura, hermana Yajaira y hermana Alma. Gracias por deleitarnos con esta bonita música, con estas bonitas alabanzas. Y esperamos que verdaderamente usted también lo haya disfrutado y más que nada, que sepamos que es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Estoy contento porque es día de resurrección, no sé usted. Una de las fechas favoritas de todo el año, escúcheme bien, de todo el año, es el día de la resurrección. ¿Okay? Valentine's, Christmas, todos esos días festivos que están en el calendario, ¿verdad?, ameritan estar ahí por una razón. Pero para mí, en lo personal, el día de resurrección es el día más importante y es uno de mis favoritos. ¿Sabe por qué? Precisamente porque ese día celebramos el hecho de que Jesús resucitó, que está vivo, está sentado en su trono y está dirigiendo nuestras vidas. Es por eso que me encanta este día. Yo sé que no vamos a poder ir al parque como tenemos por costumbre. Yo sé que no vamos a poder quizás reunirnos como tenemos siempre acostumbrado, ¿verdad?, hacer otras cuestiones que vienen juntamente con ello, pero eso no quita que podamos celebrar el hecho de que Jesús vive. Amén. Y antes de comenzar, yo quisiera encomendar este momento a Dios, dándole gracias y pidiendo que una vez más pueda hablar a nuestros corazones. Y hermanos, sí los extraño. Cada vez que hablo por teléfonos me llena el corazón de escucharlos, de sonreír con ustedes. Y extraño los compañerismos del miércoles, ¿verdad? Nuestra cena juntos. Extraño los desayunos en la mañana antes de llegar a la escuela dominical. Daniel, Jonathan y Dulce están extrañando las donas. Ellos están
deseando que vuelvan esos días para volver a venir a comer donas y quedarse a su escuela dominical. Pero mientras tanto, hermanos, aquí estamos y queremos hacer todo lo posible de poder permitir a Dios que pueda hablar a nuestros corazones una vez más. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a escucharle, que me ayude a mí a dar su palabra y que su Espíritu Santo sea quien haga el trabajo que va a hacer en esta mañana en cada corazón. Padre, gracias te damos una vez más. Y a este momento solamente queremos poner delante de ti lo que tiene que ver con tu palabra, Señor. Permite que yo pueda proclamar tu palabra y que tu palabra pueda, a través del poder de tu Espíritu Santo, tocar los corazones de cada uno de tus hijos y cada persona que pueda estar escuchando a este mensaje. Señor, gracias te damos por la celebración de hoy día. Gracias por haber dado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, que murió, que fue sepultado, pero que vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos y tenemos la esperanza de vida eterna. Gracias por ello, Señor. Quédate con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iba a decirles pueden sentarse, pero me acordé que no están aquí, ¿verdad? Pero en sus casas pueden sentarse. Esta mañana yo quiero hablarles, hermanos, de la tumba vacía. Amén. Creo que la tumba vacía va con la resurrección, ¿verdad? Porque si había una tumba vacía, quiere decir porque Jesús ya no estaba ahí. Y yo quiero hablarle de la tumba vacía. La resurrección de Jesús es una verdad vital del cristianismo. Y aunque algunos cristianos pueden repetir los hechos de la resurrección y tal vez, nunca han reflexionado verdaderamente las implicaciones de esta verdad en su vida. En otras palabras, conocemos la historia muy bien. Conocemos la historia de la crucifixión, conocemos la historia de cómo fue sepultado, cómo fue puesto en una tumba y que al tercer día resucitó. Podemos relatar esa historia vez tras vez, especialmente en nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos se nos recuerda a través de los videos, de los dramas, a través de la música que escuchamos, videos que miramos, y porque muchos de nosotros como cristianos tenemos en mente muy claro que eso fue lo que sucedió. Pero hay veces que no reflexionamos en las implicaciones que verdaderamente van más allá de simplemente saber ese hecho. Aunque la muerte es física, es inevitable, la resurrección de Jesús muestra que nuestra muerte no es final y el fin de la historia. Dice que cuando nosotros morimos no se acaba simplemente ahí nuestra vida. Gracias a la resurrección de Cristo, todos tenemos la esperanza de un día resucitar con Él. Aunque no todos creen de esa manera. Según un punto de vista ateo, fíjense lo que dice así. Según un punto de vista ateo, dice que la muerte es el final de la historia. Es la terminación de cada individuo, sin importar lo que hayas pensado, dicho o hecho en esta vida. Terminas igual que todos los demás, igual que todas las cosas, muerto. Nada que hayas hecho en esta vida importa. En última instancia, ya que no deberás enfrentarte a ningún juicio y no hay vida después de la muerte, no pasa nada. Pero cuando nosotros comenzamos y continuamos a seguir este argumento hasta su conclusión lógica, vamos a darnos cuenta que esta perspectiva es una perspectiva triste y aparte una perspectiva sin esperanza. Ellos dicen, sea que hayas hecho bien o hayas hecho mal, al final morirás y volverás al polvo y todo se acabó. Una vida sin esperanza, una vida que no nos espera algo mejor más allá, una vida en la cual dice, te mueres, te conviertes en polvo y se acabó. ¡Qué tristeza! Para nosotros los cristianos es diferente. Al momento que morimos, sobre todo en Cristo, conociendo a Cristo como nuestro Salvador, nos da la esperanza que un día que cerremos nuestros ojos, que se deje de palpitar este corazón, me espera la vida eterna en la presencia de mi Padre Dios. Qué bueno que la tumba estaba vacía. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de la tumba vacía? Vamos a Lucas 24, del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Y vamos a leer lo que nos relata esta historia. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado.
Algunas otras mujeres con ellas hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y de las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio solo lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En este pasaje vemos, yo quiero centrarme más que nada en el aspecto de que cuando vinieron estas mujeres para seguir preparando el cuerpo de Jesús, porque el día del sábado se había acercado y no habían podido hacerlo, por eso se levantaron de mañana para ir y preparar el cuerpo como estaba acostumbrado a hacer cuando enterraban a una persona. Y llegaron allí y vieron la piedra removida y vieron que Jesús no estaba ahí. Y Jesús no estaba ahí porque había resucitado, dejando la tumba vacía. Y lo que queremos aquí ver es que ellas vinieron y encontraron una tumba vacía. Vino Pedro, no creyéndoles muy bien, él fue corriendo hacia el sepulcro y entra y encuentra la misma situación de que la tumba estaba vacía. Si usted mira los diferentes pasajes de los evangelios, cada uno tiene un relato diferente. Algunos mencionan otros nombres, otras personas, algunos mencionan un ángel, algunos mencionan dos ángeles, pero todos apuntan a una cosa. Apuntan de que en cada relato que fue dado por estos hombres y mujeres, apuntan a que Jesús no estaba en la tumba. Dando a entender que todo lo que encontraron fue una tumba vacía. Encontraron la tumba vacía. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Esa es la respuesta más fácil a lo lógico que a nosotros nos parece, porque ahora entendemos la historia, la hemos leído. Ellos no tenían la historia completa. Ellos estaban viviendo la historia del momento. Ellos estaban viviendo lo que seguía de haber crucificado a Jesús, de haberlo sepultado, de ponerlo en esta tumba, de prepararlo para lo que se hace en esas situaciones, pero se les había olvidado que él iba a resucitar. En algunos pasajes dicen que las mujeres preguntaron a dónde se lo han llevado, o fueron y le dieron noticia a los discípulos y decir: no sabemos a dónde se han llevado al Señor. Ellos mismas, cuando están los ángeles ahí, de repente voltean y miran a Jesús pensando que era el jardinero, le preguntan: ¿sabes a dónde se lo han llevado? Se les había olvidado porque Jesús había resucitado. Y lo único que encontraron fue la tumba vacía. Pero déjenme decir una cosa. A nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, la tumba vacía tiene mucho significado. Amén. Pero déjenme decir una cosa. Que la tumba vacía no convence a muchos de que Jesús resucitó. No. Muchos de esa época y hasta el día de hoy no creen que Jesús resucitó. Muchas personas de aquel entonces, los judíos, los religiosos, personas que estuvieron presentes en ese evento, no creen que Jesús resucitó. De hecho, déjenme leerle un artículo que habla acerca de la resurrección de Jesucristo y todas las cuestiones que se dicen en cuanto a decir y defender de que Cristo no resucitó. ¿Por qué queremos ver esto? Estamos hablando de la tumba vacía, porque esta tumba está vacía por una razón, y esa razón es de que Jesús ya no está ahí. Es más, déjeme decirle, si usted va a la Tierra Santa ahorita en una excursión de vacaciones y lo llevan a donde tradicionalmente dicen que está la tumba de Jesús, usted se va a dar cuenta que Él no está ahí, porque Él resucitó.
Y estas son buenas noticias para mí y para usted, pero hay mucha gente que no lo cree, no lo puede creer, no lo quiere comprender y sigue pregonando que no es cierto. Fíjate lo que dice este relato que lo voy a relatar de algunas cosas que tienen que ver con esa situación. Desde el siglo XIX, escúcheme bien, los eruditos han cuestionado la historicidad de la resurrección de Jesús. Algunos argumentan que las mujeres y los discípulos fueron a la tumba equivocada. ¿Cómo ve? Como si no conocían su región. Fueron a la tumba equivocada. Pero si hubiera sido así, algunos argumentan una vez más que fueron a la tumba equivocada, pero si hubiera sido así, los líderes judíos podrían haber presentado el cuerpo de Jesús como respuesta a la proclamación que la resurrección no sucedió. Sin duda, ellos conocían la ubicación de la tumba. Entonces, por más que dijeran que fueron a la tumba equivocada, ellos podían presentar el cuerpo y decir, ven, no resucitó. Otra teoría es que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Sin embargo, es imposible que los discípulos se robaran el cuerpo e inventaran una historia por la cual estuvieran dispuestos a sufrir martirio. Y aparte de eso, estaban con guardias y pudieron fácilmente ser detenidos o pagar las consecuencias de verse o querer robar el cuerpo de su Señor. Otra teoría afirma de que Jesús no murió realmente en la cruz. Él simplemente se desmayó y luego, en el ambiente frío de la tumba, revivió lo suficiente como para poder escapar. ¿Cómo ven? ¿Sí? Se está de película, ¿verdad? Pero lo que dice, que Jesús no resucitó. Simplemente se desmayó. Esta postura no toma en cuenta que la gravedad de los golpes que Jesús sufrió y el horrible proceso de la crucifixión y el reconocimiento de su muerte por parte de un centurión que estuvo ahí presente, que fue quien le abrió el costado y que fue traspasado, puede comprobar de que verdaderamente él había fallecido. Pero volvemos a lo mismo. No todos están convencidos de la tumba vacía. Otra suposición de los escépticos es que Jesús continuó viviendo después de su resurrección en un sentido espiritual. Amén. Antes nos dijeron que como Elvis Presley y Peter Pan andan todavía por ahí viviendo. Así la gente. Pero dicen que siguió viviendo en un sentido espiritual. Por eso ya no lo miraban, por eso ya no estaba presente. Pero esto no implicaba una resurrección corporal. No obstante, las evidencias bíblicas en cuanto a la corporeidad son muy firmes de que Jesús resucitó corporalmente, y además lo vimos en el estudio bíblico del miércoles, que se le apareció a los discípulos y en una ocasión se le apareció hasta 500 personas. Pero aún así mucha gente no cree que la resurrección es real. ¿Qué podemos decir? Podemos decir también lo que dicen ellos. Algunos estudiosos han comparado las apariciones después de la resurrección con alucinaciones. Que los discípulos, por su situación de dolor, por su situación de estar pasando por ese dolor y ese luto, solamente lo que estaban viendo y lo que estaban atestiguando eran alucinaciones. Sin embargo, el Nuevo Testamento da evidencias de las apariciones de Jesús en diferentes lugares, como mencionamos anteriormente. Hasta 500 personas pudieron ver vivo corporalmente a Jesús. Esta postura tampoco tiene en cuenta que los discípulos no estaban psicológicamente preparados para la resurrección y de hecho no creyeron en las primeras noticias al respecto, si recuerdan. Muchos de ellos se les olvidó que iba a resucitar. Aún después de las apariciones, ellos como que se les olvidó la misión y todo aquello que se les fue enseñado en cuestión a su relación con Jesús, con lo que ahora iban a hacer, con todo aquello. Sin embargo, todos estos testigos pueden atestiguar de que Jesús realmente resucitó. ¿Qué podemos decir entonces? Podemos decir que las evidencias de la veracidad histórica de la resurrección corporal de Jesús son contundentes y la evidencia de la tumba vacía es fundamental. Amén. ¿Se ha puesto usted a pensar que, verdad, siempre pensamos en la resurrección y a veces le damos más importancia a la coneja que a la tumba vacía? ¿Sí?
Qué bueno que muchos no van a estar allá en la coneja, porque yo no creo en la coneja. La coneja no murió por mí en la cruz del Calvario y es un tema que a mí no me gusta, aunque a veces me pintan ahí cosas bonitas que no, que también tiene cuestiones cristianas, yo no sé, pero ninguna coneja murió en la cruz por mí y ninguna coneja resucitó por mí. Amén. Pero sí le puedo decir que la tumba vacía, que aún usted puede ir a visitar ahorita en la Tierra Santa, nos vuelve a dar evidencia que Cristo no está en la tumba. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Y Cristo está haciendo su función ahora sentado a la diestra de Dios Padre, y Él vive y Él reina, y Él es el que nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, la esperanza de poder vivir cada mañana en lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y la salvación tan grande que nos ha dado. Como ven, tanta gente cree que no resucitó. Primero, tenemos que también ver que el relato de la tumba vacía se encuentra en los 4 evangelios y está bien explícito, como le dije al principio. Está implícito en la proclamación de la resurrección por parte de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creyó en la resurrección de Cristo, predicó la resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿cómo podrían predicar la resurrección corporal de Jesucristo si todos en Jerusalén hubieran sabido que su cuerpo estaba en una tumba? Sería una loquera. Otra cosa que podemos ver, que es difícil creer que la iglesia primitiva hubiera inventado historias de la resurrección y luego pusiera a las mujeres como los primeros testigos de la tumba vacía y de la resurrección, ya que las mujeres no eran consideradas testigos confiables en la cultura judía, lo cual queda demostrado por la reacción inicial de los discípulos ante sus palabras. No les creían a estas mujeres. No eran tomadas en cuenta para tomar su testimonio como algo válido. Sin embargo, las mujeres fueron testigos de que la tumba estaba vacía. Algo increíble también debe haber sucedido ese domingo para hacer que los creyentes judíos, escúcheme bien, comenzaran a adorar a Dios en el primer día de la semana en lugar del día de reposo. Algo grande tuvo que cambiar eso que era tan marcado en la vida de los judíos. Y no fue más que el hecho de que la tumba estaba vacía, Jesús resucitó y ahora ellos la adoraban en el primer día de la semana. Por eso no quiero dar a usted a entender que cuando nosotros celebramos la resurrección, tenemos que celebrarla con entendimiento, hermanos. Muchas veces y muchas personas, aún muchos cristianos, celebran la resurrección, algo tan grande en nuestras vidas como cristianos, pero la celebran simplemente porque el calendario les dice que es tiempo de Easter y es tiempo de adorar y es tiempo de celebrar algo que el calendario me dice. Hay otras veces que algunos cristianos y algunas personas celebran la resurrección simplemente porque es algo parte de su religión y parte de sus tradiciones y parte de todo aquello que tiene que ver con aspectos religiosos en las cuales pertenecemos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que tomar la resurrección como algo tan real y vital a nuestras vidas como hijos de Dios que somos. No es simplemente un holiday, no es simplemente una celebración, no es simplemente un aspecto del calendario, es la realidad de que la tumba está vacía y porque está vacía, Cristo vive y es el que me da esperanza cada momento y cada aspecto de mi vida. Cuando yo tome simplemente la resurrección como un hecho más que conozco y sé, pierdo de vista la realidad de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darme mi salvación y darme el lugar que me corresponde como hijo de Dios. Todos los días, la resurrección tiene que ver conmigo. Finalmente, cuando hablamos de todo esto, de personas que no pueden creer que Jesús resucitó, solamente un milagro puede explicar la transformación de los discípulos después de la resurrección. El relato bíblico indica que cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron, ¿se acuerdan? Todos huyeron. Todos tuvieron temor de pasar por la misma situación en la cual ahora Jesús se encontraba. Cuando las mujeres les dijeron que habían visto a Jesús, los hombres no les creyeron. Una vez más, acuérdense que el testimonio de las mujeres no era algo tan válido en aquellos entonces. Sin embargo, estos mismos hombres, tiempo después, escúcheme bien, tiempo después, estuvieron dispuestos a sufrir persecución y el martirio por predicar a un Jesús que había resucitado. Amén.
por más que la gente quiera callar el hecho de que Jesús vive, hay tantos testimonios que atestiguan de que verdaderamente la tumba está vacía, y porque está vacía por el hecho de que Jesucristo ha resucitado. Eso es lo que debemos celebrar. Eso es lo que debemos tener en mente, que la resurrección tiene que ver con un aspecto real más allá de lo simplemente religioso de la cuestión de mi vida. Tiene que ver con el hecho de que Dios me amó tanto, tanto me amó, que mandó a su Hijo a morir por mí, y murió en esa cruz y fue sepultado, pero resucitó para darme vida eterna y la esperanza que todos hijos de Dios que le conocen podemos tener, cada día y cada momento. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal si Jesús no resucitó? ¿Qué tal si no resucitó? ¿Qué tal de que la tumba no está vacía o no estuviera vacía? ¿O no está vacía? Esa situación Pablo la estaba viviendo y tuvo que tratar con ella. Donde tantos de su tiempo estaban diciendo que no había resurrección y que Jesús no resucitó. Vamos a ver que Pablo nos dice, al tratar esta cuestión de que, ¿qué tal si Jesús no resucitó? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si encontramos verdaderamente que Jesús no resucitó? Pablo nos da indicaciones de qué sería de nosotros como cristianos creyendo en un Cristo que no resucitó. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, del versículo del 12 al 22. 1 Corintios capítulo 15, del 12 al 22 nos dice de esta manera. Este es Pablo hablando a los hermanos de Corintios, que muchos estaban siendo confundidos con todos aquellos que estaban diciendo que no hay resurrección, que no hay tal cosa. Pablo toma de esa perspectiva el darnos a entender qué sucedería si no ha resucitado Cristo. Y fíjense lo que dice. Pero si se predica que Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Escúchame bien, dice Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escúchame bien, es lo que dice Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Ve, si hubiera motivo para ver y entender que Jesús no resucitó, pobre de muchos de nosotros. Pobres de muchos de nosotros que podían catalogarnos como locos y tontos porque Cristo nos resucitó, y sería vana nuestra predicación, y sería vana nuestra fe, y sería vana todas las cuestiones que tienen que ver con lo que creemos de Dios. ¿Qué es lo que sigue diciendo Pablo? Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios es el que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, una vez más dice Pablo, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si fuera acaso que Cristo no resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, en vana es nuestra fe, en vana es nuestra predicación, en vano es todo lo que hacemos, en vano es todo lo que hacemos en obra misionera, en vano es todo lo que tú puedas darle y ofrecerle a Dios. Todo sería una vanidad. Si Jesús no hubiera resucitado, pobre de muchos de nosotros. Seríamos cuestión de la burla del mundo. Seríamos personas locas, tontas, de creer algo que no es. Pero ¿sabe qué? Jesús no es ni un semidios, ni una figura mitológica. Es aquel que por medio del cual toda la creación llegó a existir y se mantiene, y vino y murió en obediencia en la cruz, fue sepultado, pero resucitó. Y es por eso que podemos volver a recordarnos que esa tumba sigue vacía. Esa tumba sigue, sí, Cristo ahí. Su resurrección,
Escúcheme bien. Es la señal de que todas las cosas están sujetas a Él, incluyendo los poderes, las autoridades de este mundo. Jesucristo está vivo y reina como Señor de todo el universo. Amén. Entonces podemos entender que, para nosotros es un día maravilloso. Puede usted estar de acuerdo conmigo. Porque también por el otro lado hay muchos cristianos, como dicen por ahí, les vale. El domingo es Easter Sunday. Oh. El domingo es Easter Sunday. Oh, va a haber carne asada. Oh, va a haber esto, va a haber fiesta, va a haber todo aquello. Hay tanta gente que celebra la resurrección de Cristo sin conocer al Cristo resucitado. ¿Sabía usted? Hay tanta gente que celebra al Cristo resucitado porque se le dice que tiene que llegar la época y la temporada. Qué bueno que usted pudiera adorar y celebrar la resurrección de Cristo, porque usted tiene la experiencia de que ese Cristo resucitado ha transformado su vida y le ha dado la vida eterna gracias a su sacrificio en la cruz. Eso nos conecta con una realidad más allá de celebrar este día simplemente como otro día religioso y espiritual. Hermano, yo le pido que usted tome conciencia de que estamos celebrando algo grandioso. La resurrección de Cristo vino a cambiar toda la perspectiva del mundo. Gracias a la resurrección de Cristo tenemos esa esperanza de vida eterna. Hoy en la actualidad hay tantos ministerios que están funcionando porque creen en el Cristo resucitado. Hay hospitales que le han puesto el nombre de cuestiones que tienen que ver con Dios porque Cristo ha resucitado. El arte ha sido afectado, la ciencia ha sido afectado. Hay tantas cuestiones de nuestra vida que han sido afectadas porque la tumba está vacía. Y esa tumba vacía nos recuerda que Cristo ha resucitado y ya no está ahí. Ahora hay que preguntarle ya, viendo todas estas cuestiones y viendo cómo algunos no creen y todo lo que ponen ahí en cuanto a que no es realidad y las cosas que quizás pudieron pasar para darnos a entender que no resucitó, nosotros podemos darnos cuenta que por la evidencia de la palabra del Señor, por la evidencia de la tumba vacía, por la evidencia de todos estos testigos que han sido testigos oculares y que pueden darnos evidencia de que Jesús verdaderamente ha resucitado. Pero ahora hay que preguntarle. Hablamos de la tumba vacía. Si vamos y volvemos al texto, ¿verdad? Volvemos a ver que estas personas el primer día de la semana, ¿se acuerdan? Muy de mañana, fueron al sepulcro llevando especias para preparar el cuerpo de Jesús, ¿se acuerdan? Pero dice ahí que en el versículo 2 de Lucas 24, dice, pero hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. La tumba estaba vacía. Esa tumba sigue vacía. Ahora le pregunto, ¿qué significa para nosotros de que la tumba siga vacía? Que está vacía. ¿Veo? Cuando vemos y la tumba vacía nos da testimonio que ha resucitado, nos hace a nosotros comprender varias cosas. Si esa tumba sigue vacía y está vacía porque Cristo ya no está ahí, significa que Dios no es mentiroso. Amén. Que lo que Él dijo, lo cumplió. Esa tumba vacía me recuerda y me da a entender a mí que su palabra es verdad y lo que tiene revelado aquí como verdad se ha cumplido al pie de la letra. La tumba vacía me recuerda que Dios cumplió sus profecías. La tumba vacía me recuerda que Jesús venció la muerte y el pecado. La tumba vacía me recuerda que su muerte, sepultura y resurrección me han dado la salvación que tanto necesitaba al depositar mi fe en Él. Si es que al recordar y tomar conciencia de esa tumba vacía, me da a mí y a usted el gozo de saber que lo que creemos es real, que lo que creemos no es en vano, que nuestra fe y lo que predicamos y todo aquello que tiene que ver con la tumba vacía, me da a entender que verdaderamente estoy creyendo en algo que es real y en el hecho que Jesús vive y ha resucitado. La tumba vacía me da a entender a mí, una vez más, el testimonio del gran amor de Dios hacia mí, hacia toda la humanidad. Lo más grande de la resurrección,
complementa el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Jesús no resucitó simplemente para dejar un día en el calendario. Jesús no resucitó simplemente para dejarnos una manera de crear películas, videos, dramas y todo aquello que va con todo aquello. Lo más importante de la resurrección, que usted y yo, y sobre todo tu amigo, que si no conoce a Cristo, puedas entender que la resurrección más que nada tiene el hecho de ese amor para contigo, para conmigo, de que mandó a su Hijo a morir para perdonar nuestros pecados. La resurrección tiene que ver que el gran amor de Dios y su gran sabiduría y soberanía escogió mandar a su Hijo para hacer la paz con Él, porque el pecado nos ha separado. La palabra del Señor nos dice que por cuanto todos pecaban, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el gran problema de toda la humanidad. Y déjeme decirle que la paga del pecado, dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Déjeme decirle que aunque usted pueda tener su religión, aunque usted pueda tener tantas buenas obras que hace, aunque usted pueda tener toda la sabiduría del mundo, ni su sabiduría, ni su dinero, ni su religión, ni sus creencias, ni sus tradiciones, nada le puede dar la salvación que Cristo le puede ofrecer. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor que aun siendo nosotros pecadores, escúcheme bien, el gran amor de Dios, que aun siendo pecadores, Él envió a Jesús a morir en una cruz, a ser sepultado y a ser resucitado para darnos la habilidad de ser perdonados, de ser lavados de nuestros pecados y de haber podido, por medio de vencer la muerte y el pecado, darnos la esperanza de una vida eterna y una resurrección con Él. Así que cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando que tiene que ver con nuestra necesidad espiritual. Estamos hablando con ese hecho de que lo único que nos puede limpiar, perdonar, salvar, es la obra redentora y la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado que nos separa de Dios, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarle que la tumba vacía nos recuerda que Cristo ya no está ahí. Y para que, aunque muchos no sea convincente para ellos, creo que como hijos de Dios y cristianos tenemos toda la evidencia para creer que Él vive. Y Él vive con el propósito de estar hablando a mi vida y a tu vida, sobre todo en el llamado de nuestra salvación. En conclusión, simplemente le repito, la tumba hasta hoy está vacía. Cristo vive, ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y qué mensaje tan más apropiado en la situación que estamos viviendo? Que ese Cristo resucitado que vamos a celebrar mañana, en medio de todo eso que estamos viviendo, en medio del dolor que mucha gente está viviendo, en medio de la pérdida que mucha gente está sintiendo, tengo por el testimonio de la palabra que este Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por mí, por mi vida y por mis necesidades. Y déjeme decir una cosa: yo no voy a proclamar ni a decretar de que Dios nos cuide y nos proteja. Pero yo sí voy a confiar, a pedir de que Dios haga su obra y su voluntad en cada uno de nosotros. Y que podamos comprender que este Cristo resucitado está sentado intercediendo por usted, por mí, por mi familia, por este mundo y por todos aquellos que quizás el día de mañana no encuentran una razón para celebrar. Hay tantos de ustedes que están sufriendo tanto. Hay tantos de ustedes que están pasando por momentos tan difíciles. Y es en medio de esos momentos el Cristo que no está en la tumba, es el que está sentado a la diestra de Dios Padre para traerte a ti paz, alivio, consolación, provisión
y sobre todo si no le conoces, la vida eterna. Este es el Cristo que celebramos. Y es mi oración y es mi deseo que tú le puedas conocer. La tumba está vacía y está vacía porque Cristo vive. Amén. Eso nos da esperanza y eso nos da toda la habilidad de saber que estamos en sus manos. Yo no sé qué esté pasando y viviendo usted en estos momentos en medio de toda esta pandemia, en medio de todo esto que está sucediendo. Pero una cosa yo sé, que el Cristo que no está en la tumba está con nosotros. Y como dijimos la semana pasada, en medio de todo lo que se está viviendo, Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Definitivamente tiene un propósito. Y detrás de ese propósito está tratando con el mundo, con las naciones, pero también con mi vida en lo personal. Y es mi deseo que en medio de todo lo que Dios está permitiendo, que no sea en vano, el que usted pueda darse cuenta lo que le está hablando individualmente a usted y a mí. Y lo que más necesita es entablar esa relación con Cristo Jesús que tanto le ama, que tanto le espera, que murió, que fue sepultado y que hoy vive para usted. Vamos a orar. Quiero darle gracias a Dios por lo que está haciendo en medio de todo esto. Podemos ver a cualquier lado y podemos ver las malas noticias. Pero si vemos más allá, podemos ver que también hay muy buenas noticias. Podemos ver tanto sufrimiento y tantas cuestiones en todas diferentes partes del mundo. Pero también podemos ver los héroes que Dios está levantando y lo que está haciendo en medio de las comunidades. Algo bueno hay detrás de todo esto. ¿Qué me corresponde? Confiar al Cristo que vive y que está ahí intercediendo por mí. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esta oportunidad. La oportunidad de ser recordados de que esa tumba sigue vacía. Y que esa tumba sigue vacía porque tú vives. Porque tú has resucitado. Y estás sentado muy cerca a tu Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Aún seguimos sin entender y tener respuestas a todo lo que está pasando. Pero te tenemos a ti para confiar en que tú estás velando por cada uno de nosotros. Te sigo pidiendo por cada familia, te sigo pidiendo por todo nuestro mundo, te sigo pidiendo por los gobernantes, te sigo pidiendo, Señor, por todos aquellos que están al frente de la batalla, tanto en lo médico como en las otras cuestiones que están al frente de mantener al mundo en medio de esta situación. Hoy, Señor, te damos gracias, porque tú, una vez más, recordamos que estás en control, que tienes un propósito y definitivamente sabes lo que estás haciendo. Oh Señor, gracias. Permítenos celebrar la resurrección de tu Hijo. Permítenos, Señor, en medio del encierro y en medio de quizás otras limitaciones, saber que el hecho de que tu Hijo vive, lo podemos celebrar y lo podemos levantar en alto, dándote honra y gloria por ese acontecimiento que verdaderamente ha cambiado el mundo y seguirá cambiando nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos y permítenos seguir adelante, confiando en ti. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Te lo pedimos todo, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.